Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico, el estudio bíblico número 24. Estamos llegando al final de esta serie que hemos llamado El Sermón del Monte. Estamos muy contentos porque estamos siendo bendecidos por el Señor a través de su palabra. No es la exposición, no es el exponente, es simplemente su palabra la que nos lleva a ser bendecidos, a ser confrontados, a descubrir verdades tan profundas que están ahí en la Biblia, preparadas para nosotros, pero que en muchas ocasiones no las conocemos porque no nos tomamos tiempo para leer y escudriñar la palabra del Señor. Este día 20 de mayo llegamos al final de estos esfuerzos que hemos hecho desde el mes de noviembre del año 2020, cuando iniciamos este estudio bíblico y que solo suspendimos en el mes de diciembre para dar paso a un estudio bíblico especial en torno a los temas de la Navidad, continuando en enero hasta este día jueves 20 de mayo, en donde estamos ya llegando al final de estos estudios. Vamos hoy a hablar acerca de la conclusión del Sermón del Monte. Vamos a analizar los últimos 2 versículos de lo que John Stott ha seccionado como el Sermón del Monte, desde Mateo 5 hasta Mateo 7, 28 y 29. Llegando ya al final entonces de este sermón, vamos a hablar de cómo las palabras de Jesús, ¿verdad? Y que en realidad lo que vamos a leer no son sus palabras, es decir, son la conclusión o lo que las personas que escucharon expresaron cuando escucharon el Sermón del Monte. Y es que el Sermón del Monte, mis hermanos y amigos, encierra una gran verdad. Y en él se incluyen dichos como las bienaventuranzas de los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nos habla también de amar a vuestros enemigos, que ninguno puede servir a 2 señores. Nos habla de no juzgar para que no seamos juzgados. Y las cosas que queremos que los hombres hagan con nosotros, hacerlas también con ellos o para ellos. Así que a través del Sermón del Monte podemos ver al Jesús original. ¿Qué es esto de Jesús original? Un Jesús con una ética clara y sin dogmas, no vestido de conclusiones que alguien puede hacer acerca de Jesús. En realidad estamos parados frente al profeta de la justicia. Y no es un profeta sofisticado con sus enseñanzas, tampoco es un Jesús que pretendía ser más maestro que otros, sino que simplemente nos quiere decir que hagamos el bien y nos amemos los unos a los otros. Escucha lo que dice Mateo 7, 28 y 29. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Lo que impresionó a los primeros oyentes del sermón, tanto la gente como que no eran sus discípulos como sus discípulos, es que enseñó con una autoridad extraordinaria de predicador. Jesús no tartamudeó, no vaciló ni titubeó, no se mostró inseguro ni tampoco apologético. Notemos bien esta cualidad. Tampoco fue un maestro rimbombante. La gente se admiraba, dice el texto, pero la expresión griega es mucho más fuerte, porque el verbo en griego a lo que se traduce como que la gente lo admiraba, es que la gente en realidad quedaba estupefacta, quedaba asombradísima de las enseñanzas de Jesús. Y tal efecto sin duda sigue vigente hasta nuestros días, hoy 20 de mayo del 2021. Porque nosotros aún leemos estas mismas palabras que Jesús pronunció y quedamos admirados de la enseñanza tan profunda que encontramos en su palabra. Por ello veamos a continuación 7 aspectos de por qué Jesús tenía
autoridad. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la autoridad de Jesús como maestro. Y es que la gente se admiraba de su enseñanza porque ellos les enseñaban, con autoridad. Jesús es reconocido por los demás como un rabí, un maestro. Y asombró a los oyentes por su esencia, por su calidad, por su estilo de predicación, de instrucción. Pero también habían existido otros miles de maestros entre los judíos. Pero este era un maestro especial, el maestro de Galilea. Él era un judío, pero su mensaje no fue judío. Él estaba interpretando la ley de Moisés, pero en tal forma que mostraba también que Dios venía. Su enseñanza no estaba condicionada por la cultura, fue una enseñanza más universal. Habló como aquel que sabe de qué está hablando. Supo que será grande en el reino de Dios. ¿Quién será grande, en el reino de Dios? ¿Y quién será pequeño? ¿Quién era el bienaventurado a los ojos de Dios y quién no lo era? ¿Qué camino conduce a la vida y cuál camino conduce a la destrucción? Sabía sobre conciencia, sobre la voluntad y sobre los efectos del hombre. Y también sabía de su autoridad plena, suprema y moral. Y lo que él demandaba de sus oyentes y sus seguidores, que hoy lo sigue haciendo, era una obediencia implícita. Lo que impactó de la enseñanza de Jesús a los oyentes es que le enseñaba como quien tenía autoridad, porque en realidad tiene autoridad Jesús. Y de ninguna manera enseñaba como los escribas, porque ellos no pretendían tener una autoridad propia. Ellos eran fieles a la tradición. Con su enseñanza estaban barriendo Jesús las enseñanzas de los ancianos. No tenía reverencia por las convicciones sociales. Jesús hablaba con frescura propia que cautivaba a algunos y enfurecía a otros. Así que, aunque no enseñaba como escriba, tampoco lo hacía como un profeta del Antiguo Testamento. Porque una cualidad de la profecía que mencionaban los profetas del Antiguo Testamento es que siempre comenzaban su sentencia, su palabra, con así dice el Señor. Y Jesús nunca mencionó esta frase o expresión. Lo que en realidad él, como comenzaba sus enseñanzas, es en verdad os digo. Él se atrevía a hablar en su propio nombre, con su propia autoridad. Proverbios 1:33 parece ser una aplicación de Jesús, de lo que menciona este libro de sabiduría. Y dice, el que me oyere habitará confiadamente. Al escuchar las palabras de Jesús, entonces, aprendemos a ser sabios. El segundo aspecto de cómo Jesús enseñó con autoridad es que Él lo hizo como el Cristo. Jesús viene al mundo con una misión. Él sabía claramente a qué había venido. Y Él no había venido a abrogar la ley ni los profetas, sino que había venido a cumplir la ley. Lo que Jesús entonces está diciendo es que todas las profecías hechas por los profetas en el Antiguo Testamento, Él era el cumplimiento de esas profecías. Jesús mismo no se consideró otro profeta, ni siquiera el profeta más grande de entre los profetas, sino que Él era el cumplimiento de toda la profecía. Jesús había inaugurado un nuevo tiempo. Tenía autoridad para admitir gente y otorgarles sus bendiciones. Todo esto significaba una sola palabra, que Jesús mismo era el Cristo, era el ungido de Dios, era el Mesías de Dios que se esperaba en el Antiguo Testamento, en las profecías. El tercer aspecto de la autoridad de Jesús es que la autoridad de Jesús también estuvo basada porque Él era Señor. En el Sermón del Monte se hace referencia a este título. Cuando se dirigieron a Él como Señor, Señor en la sentencia, cuando en aquel día, ¿verdad? A estos hombres quieren escudarse de que no se ha apartado de la presencia de Jesús, y Él les dice, no los conozco, aunque ellos los reconocieron como Señor, Señor.
Él lo que les recriminará a estas personas es que ellos estaban usando a la ligera este nombre y no conocían el significado de la palabra Señor. Porque como Señor, Jesús expedía mandamientos, Jesús esperaba obediencia y les advertía de la prosperidad eterna. Estaba en peligro cuando no le obedecían a él. Por lo tanto, este rabí era diferente a los rabí ordinarios. Él se mostró como maestro, pero sobre todo como Señor a ellos. El otro aspecto de la autoridad de Jesús es que Jesús es Salvador. En el Sermón del Monte, Jesús conocía el camino de salvación y él lo enseñaba. Fue capaz él de declarar quién era bienaventurado y quién no lo era. Pudo indicar la puerta estrecha que conducía al camino difícil, porque terminaba en la vida. Y fue claro saber cuál de las dos casas resistirían el juicio y cuál era su fundamento. Pero Jesús, mis amigos, no solamente enseñó salvación, sino que él otorgó salvación. Cuando menciona en las bienaventuranzas a los pobres y a los que lloran, implícitamente se está mostrando como el Salvador de los pobres y como el Salvador de los que lloran, porque recibirán consolación. Jesús mismo era el Salvador de ellos. Pero Jesús tenía autoridad también para perdonar pecados y realmente otorgó el perdón. Por ejemplo, un paralítico, y luego comparándose a sí mismo como un salvador de los pecadores, como un médico que sana a los enfermos. El quinto aspecto es la autoridad de Jesús como juez. Todo el Sermón del Monte se predicó con el trasfondo sombrío del juicio venidero. Es decir, va a haber un juicio venidero que es inminente. Jesús sabía que esto era una realidad y deseaba que fuera una realidad en la mente y en los corazones de sus seguidores, por lo cual advirtió que las condiciones para la salvación tendrían que ser bien claras y mencionó los dos caminos y los dos destinos, haciendo alusión acerca de la salvación. En el juicio él se presentaría como un juez. En el juicio venidero él se muestra como el centro del juicio. Y él usa 3 veces los pronombres personales: yo, mí y me. Aquí los explico a continuación. En primer lugar, él sería el juez que oye la evidencia y dicta la sentencia. Así quedó explicado cuando dijo: en aquel día me dirán Señor, Señor, y entonces les declararé. Nadie sino él mismo decidirá y declarará el destino de ellos. No es la defensa que ellos hacían que iba a determinar cuál era el destino de ellos. Es la sentencia que el juez va a hacer en aquel día. En segundo lugar, es que él mismo será el criterio del juicio. La gente presentará consideración como evidencia el uso que haya hecho de su nombre su ministerio, como estos personajes que mostraron sus evidencias que hacían ellos, echar fuera demonios en su nombre, hacer grandes prodigios y todo ese tipo de actos que ellos consideraban suficientemente alcanzables para la salvación. Sin embargo, el problema no sería el servicio, sino la relación con Cristo. Y es que es importante, no lo que se hace necesariamente, sino la relación que tenemos con Cristo. Y en tercer lugar es la sentencia que él pronuncia, que está relacionada con él en el juicio. Y él dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. La terrible perdición y de la ruina en aquel día y en esta condena que les da es que ellos serían expulsados de su presencia, apartados de Dios para siempre. Qué terrible infierno es esto: estar apartados de la presencia de Dios para siempre. El penúltimo aspecto es la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. En el Sermón del Monte,
Jesús nos ofrece una doctrina completamente de Dios. Él es el creador, Él es el Dios viviente del orden natural, el que da el sol y la lluvia, provee a los pájaros alimento, a las flores vestido y a los seres humanos lo necesario para vivir. Es también rey, cuyo reinado es justo y salvífico, y que ha irrumpido, ha aparecido en nuestras vidas de manera clara y contundente. Pero sobre todo, Él es nuestro Padre, quien da buenas dádivas a sus hijos. Jesús dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús, mis amigos, es el Hijo de Dios. Y finalmente, la autoridad de Jesús como Dios. Jesús era uno con Dios, era Dios. Y esta verdad está implícita en todas sus enseñanzas. Las 8 bienaventuradas son generalizaciones hechas en tercera persona. Por ejemplo, Jesús menciona y refiere a los mansos, a los misericordiosos, a los pacificadores, etc. Pero la novena bienaventuranza cambia a la segunda persona cuando Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan, y digan toda clase de males contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Jesús hace una aseveración de que Él es Dios en sus palabras que pronuncia a lo largo del Sermón del Monte. Todos saben que Dios era el juez. Jesús también lo sabía, por lo que implícitamente está diciendo que Él es Dios. Habla de Dios como Padre en un sentido único, y finalmente implica que lo que Él hace, Dios lo hace, y lo que la gente le hace a Él, se lo está haciendo a Dios. Finalmente, nosotros tenemos que responder al llamado que el Sermón del Monte nos hace, y debemos de responder con seriedad absoluta y una decisión radical. Aquí está el diseño de la sociedad que Dios nos ofrece como una alternativa del mundo. Sin embargo, muchas iglesias y muchos movimientos han echado a la borda por completo el desafío que Jesús nos lanza en el Sermón del Monte. Y muchos se han hundido en el conformismo, llegando a confundirse con el mundo. Han perdido su capacidad para salar. Su luz está apagada y no disipa ninguna tiniebla. Por lo tanto, el llamado que Jesús nos hace a todos nosotros es que podamos decidirnos a vivir una contracultura cristiana. No es sencillo y no es fácil, pero vale la pena decidirnos por Jesús. El final del camino es la vida, y todo lo que pasemos para llegar al final de ese camino habrá valido la pena, porque no lo hacemos en nuestro nombre ni en nuestras fuerzas, sino que Dios nos acompaña. Porque si elegimos el otro camino, el final es la destrucción y estar apartados eternamente de la presencia del Señor. Así que solo cuando la comunidad cristiana vive las palabras de Jesús, es que el mundo será atraído a Él. Solo de esta manera es que Dios será glorificado en el mundo. Así pues, cuando Jesús nos llama hacia sí mismo, Él espera que respondamos con un profundo sí, porque Él es el Señor de la contracultura. Hoy llegamos al final de esta serie de estudios bíblicos que llamamos el Sermón del Monte. Hoy concluimos el estudio bíblico número 24.
Y cada uno de estos estudios nos ha desafiado y ha puesto de manifiesto que Dios quiere que respondamos y decidamos en dónde está nuestro corazón, en dónde está nuestro tesoro. ¿Qué elegimos? ¿Cuál de los dos caminos? ¿Cuál de las dos construcciones? ¿Cuál de las dos puertas? Se trata de elegir a Jesús, de elegir su estilo de vida, de saber que al final del camino está la vida completa y la vida eterna. Gracias damos al Señor, porque cada día de estos estudios bíblicos nos ha confrontado con su palabra. Hemos sido desafiados y el Señor quiere que respondamos. Inclusive, no responder en sí mismo es decidir ya algo. Y generalmente cuando no nos decidimos por Jesús contundentemente y decimos, luego elegimos, en realidad lo que estamos diciendo, ya hemos elegido y no le hemos elegido a Él. Por lo tanto, nosotros debemos de elegir a Jesús, elegir su camino, y que cada uno de estos estudios bíblicos haya sido el deseo de Dios de ser bendecidos y confrontados por tu palabra. ¿Te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos siga bendiciendo con su palabra, que ponga hambre por estudiar, por escudriñar, y que Él siga trabajando con nuestros corazones y que Dios siga cumpliendo su propósito en nuestras vidas? Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque estamos llegando al final de estos estudios bíblicos. Sin duda tú nos has acompañado en cada estudio. Hemos podido ver tu mano en cada estudio. Hemos sido confrontados a una elección radical que tenemos que hacer en nuestra vida, que debemos elegirte. Señor, en esta hora a mis amigos y hermanos que están siguiendo este estudio, hasta donde ellos se encuentren, en México o fuera de México, yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú les ministres, que tú les recuerdes estas palabras. Señor, que no nos dejes en paz hasta que nuestra vida esté alineada por completo a tu palabra, a tus propósitos. Señor, trata con nosotros en aquellos hábitos que nos destruyen, que nos alejan de ti. Señor, en cada vez que perdemos tiempo en cosas que son superfluas y que no elegimos invertir nuestro tiempo, nuestro talento en las cosas del reino. Padre, gracias te damos porque sin duda tú nos has acompañado todo este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias porque nos han acompañado a lo largo de estos meses en 24 estudios bíblicos. Yo quiero hacer dar un agradecimiento a cada uno de ustedes que jueves a jueves nos han sintonizado, han compartido, o tal vez no el jueves, pero otro día de la semana, o que han tenido la oportunidad de entrar y ver la lista de reproducción. Gracias les damos al Señor, desde la pastoral de Central Cabo, de los pastores Eduviges y Nora, de mi esposa Rebeca y un servidor. Queremos decirles que es nuestro deseo que cada día estemos amando la palabra, escudriñándola, estudiándola y haciendo una lectura seria como lo que Dios quiere que encontremos en su palabra. Quiero hacer también una mención especial. Estos estudios bíblicos nos ha ayudado aquí en cuestiones técnicas. Ian nos ha estado ayudando. Yo quiero dar un agradecimiento especial porque pues él es el que nos está aquí ayudando. No lo ven ustedes, ¿verdad? Pero él nos ayuda a preparar aquí lo que tenemos, todo lo necesario. Yo quiero dar un agradecimiento a Ian. Ian, muchas gracias por servicio que das al Señor y que siempre estás dispuesto con una actitud correcta. Y en estos últimos 4 estudios también nos estuvo aquí acompañando Joel, preparándose para poder aprender relacionado a estas cuestiones técnicas. Mis hermanos, gracias, que el Señor les bendiga. Queremos decirles que sigamos estudiando la palabra del Señor y estemos pendientes de los días jueves, los programas especiales que tendremos para seguir estudiando y escudriñando la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos el día domingo para adorar al Señor juntos aquí en Central Cabo.
10 de la mañana, 12 del día o 6 de la tarde. Entra a nuestra página de Facebook, Central Cabo, aparta tus lugares, haz una reservación y de esta manera venimos a la casa del Señor y adoramos con libertad que nuestro Rey vive. Que Dios te bendiga y que Dios sea contigo. Muchas gracias. Dios te bendiga.